Mi primera vez en Ciudad de México, una ciudad mágica colonial, moderna, su cultura, su música, tantos lugares que visitar y recorrer. Ver los murales de Diego Rivera, el más famoso se encuentra en el Palacio Nacional, el Museo de Frida Kahlo, el Templo Mayor, Teotihuacán, ver la Torre Latinoamericana, Xochimilco, etc. Pudiera seguir nombrando más, mucho más. Sé que hay tanto que ver, pero lo que realmente quería hacer los primeros días en Ciudad de México era ir a visitar a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe. La basílica está ubicada en Villa de Guadalupe, Hidalgo. La basílica fue erigida cerca del lugar donde se dice que dos apariciones de la Virgen se aparecieron a un indígena converso, llamado Juan Diego, en diciembre de 1531, y ordenaron que se construyera una iglesia. Aquí a mi derecha se encuentra el templo de las monjas capuchinas, y a la par está la antigua basílica. Se puede observar la columna de la antigua basílica levemente inclinada. Cada año, cientos de miles de peregrinos de todo el mundo acuden a la iglesia, la más sagrada de México, a la que el Papa Pío X le otorgó el estatus de basílica en 1904. La actual iglesia o basílica vieja fue construida sobre el sitio de una iglesia anterior del siglo XVI y se terminó en 1709. Cuando esta basílica se volvió peligrosa debido al hundimiento de sus cimientos, se construyó cerca una estructura moderna llamada Nueva Basílica. La imagen original de la Virgen de Guadalupe ahora se encuentra en la Basílica Nueva. A principios del siglo XIX, y debido a la construcción del convento de capuchinos en el lado este, el templo sufrió graves daños, por lo que tuvo que ser reparado y por lo que tuvo un cambio total en su interior. El estilo barroco desapareció y fue reemplazado por el neoclásico, con un altar diseñado por José Agustín Paz y Manuel Toslá. Con motivo del nombramiento en 1887 del Papa León XIII de la coronación pontificia de la Virgen, nuevamente aquejada de la construcción sobre un suelo frágil, la colegiata fue intervenida nuevamente, sustituyéndose el retablo por un altar de mármol blanco de Carrara, obra de Juan Agea Salomé Pina y tallada por Carlo Nicoli, cubierta con dosel de columnas de granito escocés de 4 toneladas cada una y bóveda de bronce. También se restauró y amplió todo el interior de la iglesia, colocándose en sus paredes 5 pinturas monumentales con pasajes de la historia guadalupana. Las obras concluyeron el 12 de octubre de 1895. De las 5 pinturas, tuve la oportunidad de apreciar 3. Pintura titulada Primer Milagro, diciembre 1531. Autor, Gonzalo Carrasco, 1895. Óleo sobre tela. Una nueva pintura de los santos mártires mexicanos que incluye a San José Sánchez del Río. Adorna ahora el templo expiatorio de Cristo Rey. El cuerpo y sangre de Jesús, del Padre eterno, luz y esplendor, camino y vida. Pintura titulada Conversión de los indios. Autor Felipe Gutiérrez, 1894. Óleo sobre tela. Tu ser de hombre, tu ser de Dios. Voy de nuevo a visitar al Santísimo, una vez más, con una sensación de no quererme ir de aquí. Es muy bonito y se siente una gran paz, pero al mismo tiempo tenía muchas ansias de ir a visitar a nuestra Madre Santísima.
a nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen Morena, Santa Madre de Dios. Te alabo, te alabo. Ya de entrada, nuestra Madre Santísima nos recibe con las palabras: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Según la tradición, María se apareció a Juan Diego, un azteca convertido al cristianismo el 9 de diciembre y nuevamente el 12 de diciembre de 1531. Durante su primera aparición pidió que se le construyera un santuario en el lugar donde se apareció, Tepeyac. Sin embargo, el obispo exigió una señal antes de aprobar la construcción de una iglesia. Entonces María se apareció por segunda vez a Juan Diego y le ordenó que recogiera rosas. En una segunda audiencia con el obispo, Juan Diego abrió su manto, dejando caer al suelo decenas de rosas y revelando la imagen de María impresa en el interior del manto, la imagen que ahora se venera en la Basílica de Guadalupe. Creo que todos, o la mayoría de nosotros, conocemos la historia de Juan Diego y las dos apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, pero también creo que es importante recalcar el estudio que se ha hecho del manto por diferentes científicos. El doctor Aste, graduado en Ingeniería en Sistemas Ambientales por la Universidad de Cornell, ha estudiado durante más de 20 años la imagen impresa de la Virgen en el burdo tejido hecho con fibras de maguey, una especie de cactus de la tilma del Beato Juan Diego. Se trata de una tela que no dura más de 20 años, pero la imagen se mantiene intacta como el primer día desde hace casi 5 siglos, después de haber permanecido más de un siglo sobre una pared húmeda, entre humo de miles de velas y manoseada por muchedumbres de nativos. En su conferencia, el doctor Aste insistió en que nos encontrábamos ante una imagen que no ha sido pintada por mano de hombre. Ya en el siglo XVIII, varios científicos realizaron pruebas científicas que mostraban cómo era imposible pintar una imagen así, en un tejido de tal textura. Richard John, Premio Nobel de Química, recordó el doctor Aste Tonsmith, quien hizo análisis químicos en los que se pudo constatar que la imagen no tiene colorantes naturales, ni animales, ni mucho menos minerales. Dado que en aquella época no existían los colorantes sintéticos, la imagen en este aspecto es inexplicable. En 1979, los estadounidenses Philip Callahan y Jody B. Smith estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron con sorpresa que no había huella de pintura y que el tejido no había sido tratado con ningún tipo de técnica. Aste se pregunta, ¿cómo es posible explicar esta imagen y su consistencia con el tiempo sin colores y con un tejido que no ha sido tratado? Es más, ¿cómo es posible que a pesar de que no haya pintura, los colores mantengan su luminosidad y brillantez? El ingeniero peruano añadió que Callahan y Smith han mostrado cómo la imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de visión, un fenómeno que se conoce con el término de iridiscencia, una técnica que no se puede reproducir con manos humanas. Capilla del Cerrito.
Es la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por haber llegado hasta aquí con mi video. Te pido por favor que me des un like y que te suscribas para más contenido. Dios te bendiga a ti y a tu familia.